como todos los días, lo prometido es deuda. Ya empezamos aquí en Punto y Coma y hoy el tema ya lo tiene aquí justamente detrás mío. Las cárceles del país continúan siendo pues muchas veces escuelas para los delincuentes, en donde las personas que ingresan por ilícitos menores pueden incluso aprender delitos de mucho mayor impacto. ¿Usted qué opina? Hoy lo platicamos. ¿Las cárceles en México son verdaderos centros de readaptación social? De acuerdo a una evaluación de la Auditoría Superior de la Federación de 2007 a 2014, el número de presos reincidentes en los centros federales de readaptación social se multiplicó más de 600% al pasar de 1,884 internos a casi 10,900. Por otra parte, según el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, durante el año pasado se registraron 979 riñas al interior de los centros penitenciarios del país. En promedio, 2.6 peleas al día. Nuevo León encabezó la lista con 78 riñas, Chihuahua 61, Querétaro 56 y Tlaxcala 54. Enero fue el mes en el que se presentó el mayor número de trifulcas en los penales en un horario de 12 a 18 horas. El lugar donde se registraron con más frecuencia estos incidentes fue en los dormitorios, y la principal causa que se reportó fueron las diferencias personales, agresión, motivos patrimoniales, estrés, extorsión, desigualdad de condiciones, violación o abuso sexual o estar bajo efecto de estupefacientes. Respecto de los objetos más utilizados, se encontró la fuerza física, seguido por los punzocortantes y los contundentes. El documento de la CNDH detalló que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 se suscitaron 1,538 incidentes en los centros penitenciarios, 1,250 en los estatales y 288 en federales. Además de las riñas, se reportaron 362 desórdenes como fugas, desacato o comportamiento agresivo, 85 homicidios, 81 abusos, 26 suicidios y 5 motines. También se detectaron condiciones de autogobierno o cogobierno, hacinamiento, así como falta de prevención y atención de incidentes violentos. En la mitad de los centros verificados se observaron áreas de privilegios, así como la presencia de objetos y sustancias prohibidas. Además, existe hacinamiento, con áreas que rebasan de manera importante su capacidad. Por ejemplo, en áreas donde se debe convivir 4 personas, se encuentran hasta 30. Pues como puede verlo, y ya lo veíamos en el contexto también, las cárceles en México no son espacios de reinserción, son más bien espacios ahora de reincidencia, en donde están aprendiendo quienes entran a estas cárceles cosas que no sabían cuando entraron, cuando gente que entra por delitos muchas veces que no son graves y que a la vuelta del año puede ser y medio más o menos cuando salen ya son adictos a una gran cantidad de cosas, entraron por violencia contra la mujer, por ejemplo, con problemas de alcoholismo y salen con adicciones de todo tipo y en la cárcel aprenden todo tipo de delitos. Y justamente para adentrarnos en todo este tema, pues el día de hoy tenemos aquí a nada más y nada menos que a Fabiola Guarneros. Bienvenida, mi Fabi. Hola, Pau. Y además a Claudia Mollinedo. Gracias, Pau. Clau, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Pues justamente la pregunta que hacíamos primero al público, creo que es la primera que podríamos estar abordando, ¿no? ¿Son o no son escuelas del delito? Fabis. Yo creo que sí hay una deuda pendiente del Estado mexicano justo en el tema de la rehabilitación y reinserción social, porque en las cárceles, parte de la nota informativa que veíamos al principio, hay autogobierno. Muchas veces los delincuentes, los criminales, tienen el control de los centros penitenciarios. Todavía en los operativos que se han hecho se encuentran celulares, droga, y lo peor del caso, prácticas de ilícitos como desde la cárcel extorsionar, ¿no? Manipular o manejar secuestros, o lo peor del caso, vender y consumir las drogas ahí. Entonces, yo creo que a nadie verdaderamente le importa los reos que están ahí adentro.
Y a lo mejor no los que ya tienen muchas condenas o muchos años o que tienen una mafia estructurada. No les importa los primos delincuentes. Clau, dicen personas que se lo merecen justamente con este contexto que nos acaba de explicar, mi querida Fabi. No sé, es difícil contestar a esa pregunta porque habría que preguntarse, Pau, yo creo también si realmente se respetan sus derechos dentro de la cárcel, si realmente ayudan a los carcelarios a salir y reintegrarse con la sociedad. Habría que preguntarse realmente qué es lo que pasa en la realidad dentro de los centros penitenciarios y no lo que se dice. El 65% de la población considera que los mismos reos sufren de agresiones y peligran dentro de las cárceles en lugar de ser un centro de reinserción social. Entonces, es un tema complicado, es un tema que tiene, yo creo, muchas disyuntivas y preguntas sin resolver. Y justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? A veces no ponemos atención en este tema porque decimos, bueno, es que se lo merecen, cuando creo que el punto de vista tendría que ser, es que es la última opción que tenemos como sociedad para salvar a aquellas personas que no lo han estado haciendo de la mejor manera y para poderlas entonces reinsertar en la sociedad, pero de una manera positiva. Y no al contrario, nosotros los metemos ahí y que, como decimos casualmente, que se pudran en la cárcel en vez de reajustarlos, que paguen la fechoría que cometieron, salud, y que casi curarlos, ¿no? Para que pudieran salir sanos. Fabi. Ahora, tienes un punto de vista súper interesante en el cuestionamiento de ¿se lo merecen? O sea, están ahí, ¿no? Que se pudran en la cárcel. Y sí voy a causar la polémica, a ver ustedes qué opinan. Yo creo que sí se lo merecen y que se pudran en la cárcel los violadores, los secuestradores, los narcotraficantes, y no me refiero a el Chapo, el Mayo Zambada que anda todavía libre y muchos más, sino incluso aquellos grupos de la banda de los rojos, de los templarios, que han envenenado a una sociedad vendiendo drogas. Yo digo, esos sí que se pudran en la cárcel. El problema yo creo aquí, Fabi, si no sé si estés de acuerdo conmigo, Clau, es que muy bien, que se pudran, pero ¿qué es que se pudran? ¿Que pierdan sus derechos? No, Clau. Sin duda yo no estoy de acuerdo con eso. No pueden perder los derechos. Lo que sí me preocupa a mí también, justamente por lo que planteas, Fabiola, es estas nuevas reformas que se están haciendo a la ley para los presos. ¿Qué sucede en los centros penitenciarios? Van a dejar salir, o sea, van a dejar en libertad a los que realmente han cometido delitos y crímenes fuertes. Nada más para ver realmente y acomodar con sus abogados el tema de la defensa. Se me hace inaceptable, eso sí se me hace inaceptable. Sí que paguen su condena, sí que se respeten al mismo tiempo sus derechos, pero yo no estoy de acuerdo con estas reformas que se están haciendo en el sistema penal acusatorio. No estoy de acuerdo. Ahora, yo les voy a preguntar a las dos, ¿de qué derechos estamos hablando? ¿Qué tipo de derechos tienen los que cometen delitos? Porque, vamos, por ejemplo, para empezar, sus derechos políticos están suspendidos. Ninguna persona que esté dentro de la cárcel ya con una sentencia puede votar, y muchísimo menos ser los candidato políticos, eso, ¿no? Pero los derechos Ahora, que tenemos todos los ciudadanos, ellos también tienen que contar con ello. ¿Tú crees que ese secuestrador, cuando privó de la libertad, quitó incluso un derecho a otro ciudadano inocente, tiene el derecho que él le quitó a otro? O sea, yo sí en ese punto sí quiero ser mucho, de hecho, el violador, ¿qué derecho puede tener? Estamos hablando entonces de los derechos humanos. Sí. ¿Qué derecho humano puede tener alguien que no solo tiene un caso de violación, que generalmente después del primer caso tienen 1, 2 y 3, y en el caso de secuestro, familias enteras que se dedican a esta industria? Hay una lista, yo por aquí traje una lista que dice los derechos, ¿no? Para aquellos que están en la cárcel, el trato digno primero que nada, separación entre procesados y sentenciados, que ahorita vamos a platicar de eso, es todo un tema, claro. porque más del 40% todavía no tiene una sentencia como tal. Después, salud y atención médica, lo cual tampoco nos hagamos locos, tampoco existe. No aislamiento, no incomunicación, protección a la integridad, no hacinamiento, imaginen nada más eso, estamos con hacinamiento de 500% por encima de la población que debería estar en cada una de las cárceles, comunicación con la familia, gobernabilidad y reinserción. A mí me parece que ya con gobernabilidad estamos en otro punto, porque obviamente estas cárceles ya están totalmente autogobernadas, y la reinserción.
¿En dónde están los elementos como de educación y salud para poder reinsertarse dentro de la cárcel? Claro. Es que esa es la cuestión, que no tenemos ello. Y también anotando al tema que tú comentabas, Fabiola, en relación a sus derechos, yo estoy de acuerdo en de alguna manera, pero no estoy de acuerdo. ¿Qué pasa entonces si no respetamos los derechos de quienes están presos cuando no realmente no cometieron el delito? ¿Qué pasa con los que son inocentes y están cumpliendo una sentencia que no les corresponde a ellos? Claro que se tienen que respetar sus derechos. Interesante lo que comentas en relación a los derechos específicamente que hay que respetar de ellos. Y, por ejemplo, la atención médica. Realmente no hay atención médica, no hay especialistas que puedan permanecer a cargo de los reos, terminan muriendo en la cárcel por ello. Eso sí se me hace intolerable. O sea, todos tenemos esos derechos y en las cárceles no los hay y los inocentes no merecen ese trato. Con esto nos vamos a un corte rápidamente, chicas. Y la pregunta, por favor, respóndanos. Ya saben que para nosotros es bien importante. Estamos poniendo siempre en Twitter la pregunta del día de hoy. Y bueno, pues ahí la tiene justamente en pantalla para que pues ahí también Cabina nos la pueda hacer un poco más grande. Dice, ya en unos minutos iniciamos, claro, ya estamos aquí. Escuelas del crimen. ¿Ustedes creen que las cárceles son o no escuelas del crimen? Un corte, regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Punto y Coma, y la verdad que nos quedamos picadas en este debate porque es un tema muy polémico. Pau, qué buena propuesta tuviste, porque es un tema polémico que representa muchos puntos de vista en la sociedad. Es decir, hay gente que tiene familiares dentro de un reclusorio y le duele lo que está pasando porque a veces no encuentra el acceso a la justicia, es muy complicado. Hay personas que efectivamente son inocentes y que pagan justos por pecadores y que efectivamente a ellos no les llegan los derechos humanos. Y hay, de los que yo estaba hablando, de aquellos delincuentes que ya incluso se les hace fácil caer una y otra vez, no porque el sistema no funcione, sino porque incluso les permite operar desde adentro desde mejor manera, ¿no? Pero para que nos ayude a aclarar todas nuestras dudas, siempre tenemos un experto en el tema. Gracias. Y hoy nos acompaña el maestro Julio Jiménez. Él es especialista en sistema penitenciario. Gracias, Julio, bienvenido. Bienvenido. Muy amable, gracias, qué amable, gracias. Wow. Yo creo que la primera pregunta aquí para comenzar sería la que tenemos justamente en redes sociales. Julio, claro. ¿Son las cárceles escuelas del crimen? Son universidades, no escuelas. Son universidades desafortunadamente. Perdón por la afirmación tan categórica. No, terrible. Desafortunadamente el sistema real. Penitenciario en este momento vive la peor crisis en su historia. Las cárceles entra gente efectivamente por primera vez por un delito donde no pudo tal vez pagar una fianza, donde tal vez no tuvo para pagar un buen abogado y no tuvo los medios de defensa necesarios para alcanzar la libertad, como hoy la están alcanzando con el nuevo sistema penal acusatorio, los juicios orales, y que tenemos ya 15,000 delincuentes de alta peligrosidad en la calle. Pero gente inocente por un delito de fraude, híjole, están hoy compurgando penas en reclusorios donde efectivamente son universidades del crimen. Entran como primodelincuentes y salen con doctorado honoris causa en delincuencia organizada, extorsión y lo que parezca. Debo hacer una aclaración. Al interior de los reclusorios siguen extorsionando, siguen cometiendo delitos. El tráfico ilegal de armas, de drogas al interior del reclusorio es una realidad. En este momento hay una nota en medios de comunicación donde otro penal en Guerrero, otra vez hay un problema serio de inseguridad. Ya se levantaron en armas. ¿Cómo entran esas armas al interior de este sistema penitenciario? Y no solo es Guerrero, es Nuevo León. El de Apodaca, el de Apodaca, que ya es Puerta Grande. Perdón, Puente Grande, pero ya es Puerta Grande. La verdad es esto, digo, las grandes fugas son el signo inequívoco de la corrupción que ya está contaminado por completo el sistema penitenciario. Al interior ya hay una autogobernanza. Y si a eso le sumamos que hay una sobrepoblación, una insuficiencia en los custodios, hoy una falta de derechos, justo humanos. Lo comentábamos al inicio del programa, para los reos que allí se encuentran. De acuerdo. Yo te pregunto, ¿qué es la reinserción? ¿Cómo se lleva a cabo la reinserción? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, entendamos que en sus orígenes, el sistema penitenciario, cuando conocíamos, ustedes son muy jóvenes, teníamos una prisión que se llamaba Lecumberri, la vieja penitenciaria de Lecumberri. Había un proceso de reinserción real. De hecho, cuando llega la gran reforma en los 70s y nacen los primeros reclusorios preventivos norte, oriente y sur, eran centros de readaptación social. Incluso había talleres, actividades productivas,
donde yo soy un convencido que la madre de todos los vicios es la ociosidad. Sí. Están Sí, sin duda, viciosos, sí, claro. no están haciendo nada productivo. Están viendo qué hacen para extorsionar afuera, para secuestrar, para generar un ingreso, porque al interior ellos no trabajan. No, y además para obtener más dinero, para pagarse sus servicios y para vivir mejor dentro de las Totalmente cárceles. de acuerdo. Viven como reyes los que tienen esa quien tiene posibilidad económica. Bueno, recordemos que al interior de algunos reclusorios y centros penitenciarios ya hay grupos de poder, narcotraficantes, delincuentes ya bien organizados, con bandas, de hecho les llaman hasta grupos ya, que cuando entra ya sabe que va a entrar a la casa de la familia, es bien recibido, no habrá maltrato para él es protegido. Y si entra alguien que no forma parte de la delincuencia organizada, pues pagará a veces incluso con una violación. Ahora, doctor, ¿quién falla ahí? Porque sí, efectivamente, yo también estoy de acuerdo que las cárceles son universidades del crimen. Sí. El primo delincuente, incluso si no sabía trampas, mañas o formas de desviar la justicia, ahí lo aprende, claro que ahí sí. lo aprende, ¿no? Y sale y ve que es más fácil la vida, de repente, cuando pasan, digamos, el mínimo que puede ser 4 años, es una pena muy alta de robo, homicidio, y de repente empiezan a vivir en ese entorno, cuando salen es más fácil que regresen y ya les llaman carne depresiva, ¿no? Sí. ¿Quién falla Totalmente ahí? de acuerdo. El sistema. ¿El sistema o las familias? Bueno, entendamos que la delincuencia, nadie nace siendo delincuente, nadie nace cometiendo delitos graves. El entorno social, la familia, tienen un factor importante en donde estas personas pierden sus valores por completo, pierden el respeto a la ley, a la autoridad, y se les hace fácil cometer delitos. Es su entorno. Entiendo que es la familia que tiene un alto porcentaje de influencia sobre estas personas, pero yo creo que el hecho de ser originario de un seno familiar pobre, humilde, no es símbolo de que alguien sea delincuente. Yo conozco gente muy pobre y no por eso lo puedo considerar delincuente. Entiendo que pueden ser factores que pueden influir en su toma de decisiones. La pobreza, la desesperación, pues, los usos y costumbres del lugar, y los llevan a cometer delitos. Yo entiendo esa parte. Pero creo que los valores se siembran, la primera semillita, en el hogar. Ahora, estábamos hablando de derechos humanos desde el principio también, las de víctimas. aquellos que ellos también necesitan tener, siendo simplemente seres humanos tendrían que tenerlos. Claro. Pero así como están las fallas de los derechos humanos, quisiera también que pusiéramos el tema en dónde se están ocasionando, es decir, la gran injusticia que también está prevaleciendo dentro de aquellos que, como bien mencionaba en un principio, están dentro de una cárcel sin tener una sentencia como tal. Y ahí mi pregunta es si estamos teniendo un uso excesivo de la prisión preventiva. Claro. Es decir, aquellos que todavía no tienen una sentencia Así es. y todavía están, pues, dentro de la cárcel, probablemente aquel que sea inocente dentro de 5 años, pues ya Disculpe usted. estuvo 5 años aprendiendo a ser delincuente a pesar de que la persona era inocente. Claro que sí. ¿Tenemos entonces un uso excesivo de la prisión preventiva? Hay un problema de sistema penal acusatorio. Está en la implementación, a 1 año de su implementación, estos delincuentes, por haber sido violados sus derechos humanos, hoy están alcanzando la libertad, ya tenemos 15,000 afuera. Hay muchas personas que efectivamente después de un proceso desgastante, 3, 4 años, disculpe usted, siempre supimos que era inocente, nada más nos queríamos cerciorar. Sí, no. Y en muchos inaceptable. casos hay gente inocente, donde, reitero, podrían haber salido con una fianza. Su delito no era grave, pero no tuvieron para pagar una fianza, no tuvieron para pagar un buen abogado. Desafortunadamente el sistema está fallando. La cifra sería correcta si decimos, tenemos por aquí 250,000 personas son las que hoy en la noche van a pasar Es correcto. en una cárcel, pero de esas 250, 104,000 más o menos no tienen todavía Sentencia. una sentencia. Es correcto. El problema es que hay un sobre... Bueno, hay varios problemas. Son factoriales, es muchos. multifactorial. Me queda claro. Los juzgados tienen poco personal. Hay poca capacitación. El sistema penal acusatorio no se puede implementar como hubiésemos querido. Está generando fallas serias al sistema penitenciario, Sí. al sistema de administración de justicia. No alcanzan a resolver en tiempo y forma y resuelven al vapor. Los propios ministerios públicos consignan al vapor, no consignan correctamente al delincuente, con todas las pruebas al alcance para hacer una buena consignación, pues no lo consignan, no lo ponen a disposición en buenas condiciones y el señor sale riéndose, a las 2 semanas está otra vez y vaya, una palmadita al policía que lo detuvo. ¿Cómo estás? Ya ando por aquí otra vez. Sí, pero yo ahí sí quiero insistir en que es un problema de verdad de sistema, en Claro. donde, como iniciábamos, ¿no? El Estado ha fallado
porque vamos a desmenuzar esto. El otro día tuve una comida con gente de la Corte, con los ministros, Claro. justo por el tema de que hay gobernadores, ¿no? Recientemente hemos platicado, impulsados por Miguel Ángel Mancera, para meter una iniciativa de reformar el sistema penal acusatorio. Así es. Porque él lo dijo, es la puerta giratoria, entran y salen, entran y salen. Los jueces en defensa me decían, sí, pero ¿sabes qué pasa también? Reconocemos las fallas. Claro. Una falla que la hicieron una legislación al vapor los diputados, desde ahí es el origen. Los diputados hicieron esto, los diputados fallaron. Ellos son las que nos dieron estas nuevas herramientas, Claro. dicen los jueces. Pero ahí te va. Si el Ministerio Público integrara los expedientes, La carpeta de investigación. la carpeta de investigación correctamente con No se las van. pruebas, no en fragancia, que es No, lo no, único no. como lo están deteniendo y no Es hay ni correcto. prueba más, Claro. no saldrían. Claro. Y dice, y es muy fácil echarle la culpa al juez y decir, es la puerta giratoria y ahora Se tienes vendió se y vendió. Y el tienes razón, hay clásico más en la argumento. calle. Sí, pero el Ministerio Público No no integró. hizo su trabajo, ¿no? Reitero, es un problema de capacitación, de implementación de un sistema penal acusatorio donde la propia Procuraduría, bueno, ya se fue el procurador, ya hay un nuevo procurador, pues no tuvo a bien capacitar correctamente, no hubo el tiempo para la implementación, no hay personal, reitero, las agencias del Ministerio Público, quien haya ido y pisado una agencia del Ministerio Público no me dejará mentir, es un problema. La burocracia es una realidad. Poner una denuncia, presentarse a una denuncia de hechos, bueno, ya la gente no quiere denunciar. Martirio. Es un Claro. martirio. La gente tiene mucho temor en denunciar, no quieren denunciar, porque hay un temor fundado de poder ser objeto de otro delito en su perjuicio. Exactamente. Oye, soy la víctima. Lástima, ¿qué crees? No, bueno, sí. Ya caíste en una falsa declaración. ¿Qué les parece si ponemos un punto y coma Claro para que seguir sí. con Seguro. el Regresamos. tema? Y usted participe también desde casita, porque también hay otra pregunta. Si estas son las escuelas del crimen, quien entra y sale es porque también ya conocen a aquellos abogados que les ayudan a salir y entrar. Y el Twitter, en nuestro @punto y coma, está la pregunta. Cárceles, escuelas del delito, participa ya. Un reo en las cárceles de México, ¿aprende nuevos delitos? ¿Se reforma o sobrevive? Regresamos. Lo platicábamos en el corte comercial. Es un tema de políticas públicas. Es Claro. un tema que nos compete a todos, sí, pero principalmente al gobierno. ¿Qué sucede, Julio, en las cárceles de México? ¿Qué ineficiencias tenemos en las cárceles mexicanas si la comparamos o las comparamos con las cárceles en otros países? Claro. Hay serios problemas. Uno, presupuestal. No cuentan con recursos suficientes. Personal, infraestructura, capacitación, prevención del delito al interior de los reclusorios, un control serio de control y confianza del personal. Hay muchas quejas en derechos humanos por maltrato y extorsión por parte de algunos servidores públicos. Ahí están las evidencias y las cifras, son frías, son números feos, pero es Julio, la realidad. ahí yo quiero hacer una pausa porque sin duda, bueno, hay una falta, me imagino, de presupuesto porque ni siquiera hay custodios suficientes para cuidar al número de correcto. presos que tenemos hoy por hoy. Pero es cierto que cuesta. Yo tengo por aquí que supuestamente en el 2015 la administración ya de los penales federales costó 17,000 millones de pesos. Eso es más o menos, para que en casa nos entiendan, unos 750,000 pesos por cada reo al año. Pero también es cierto que sí hay más cárceles cada vez, más o menos desde 1990 a los 25 años que siguieron, crecieron las cárceles en más de 300%. Entonces, no es que no tengamos más cárceles, sí tenemos más cárceles. El problema, yo regresaría al punto de, hay una sobrepoblación porque no se está impartiendo justicia de la manera correcta. Entonces, aunque hayan más cárceles y aunque sí haya un poco más de presupuesto incluso, seguirá siendo mínimo para la cantidad de reos que pretendemos tener en la cárcel a pesar de que no tienen una sentencia. Claro. Hay un tema que habría que aclarar. Yo me refiero al presupuesto destinado a la atención de estas personas en el interior. Estas personas están hacinadas en primera instancia. Sin duda. O sea, hay capacidad para 6,000 y están 12,000. No hay actividades que los reinserten a la sociedad. No hay actividades que los reintegren a una sociedad que hay que ser respetuoso. La gente cuando sale del reclusorio sale con un estigma. Y muchos empleadores hoy por hoy no los contratan. No es fácil reinsertarse a una sociedad donde ya te tienen etiquetado como un delincuente. Y más si fuiste sentenciado y compurgado por una pena superior a 5 años. Ya salen con un problema de origen. Sí.
Si salen con traumas, con frustraciones, con problemas psicológicos, porque salen con problemas muy serios, hay que reconocerlo, que al interior sufren ellos de maltrato físico y psicológico. Sufre de maltrato la familia. Las personas que van a la visita conyugal o a la visita durante los días que están autorizados en la semana, sufren de maltrato, de vejación, de violación a sus propios derechos humanos. Es un problema serio, es multifactorial, lo comentábamos. Sí, hay muchas más cárceles, pero también tenemos muchos más policías. Y eso no ha resuelto el problema de inseguridad, el problema carcelario. Yo estoy de acuerdo contigo, sí, tenemos más cárceles, pero el problema es que siguen siendo las cárceles universidades del crimen. Reitero, entran como primo delincuentes y salen con doctorado honoris causa en delincuencia organizada. Ajá. Doctor, aquí te quería comentar algo que nos platica, es @Conchita, dice, es tema polémico porque no son atendidos debidamente los delitos. Además se habla de corrupción dentro de las cárceles y se sigue incrementando el ingreso, lo que dice Pau, a las mismas. Dice, es costoso para la sociedad, alarmante por las medidas de seguridad, y cuenta un caso, que lo leí rápido mientras el corte. Dice que de repente tenía que ir a ver a alguien, tenía que, a pesar de que iba con el color de ropa que le pedían, ¿no? Que hay normas, tenías generalmente beige, no dentro, estamos hablando de las visitas, ahora que tú tocabas el tema de todo lo demás, o sea, va a la visita. No pueden ir con los colores. No pueden ir con ciertos colores, negro, mezclilla, cosas así, porque es por los raros. Tienen que ir con ciertos colores que te dan. Vas, tú cumples. La gente que no, les piden dinero para entrar. Prestarles ropa. Bueno, les prestan ropa y la alquilan afuera, digamos, es parte de esta como corrupción. Logras entrar, ¿no? Logras entrar sin dar ni un peso, ¿no? Logras entrar. Te revisan la comida que llevas, ahí sí, si es un pan, un pastel, la pican, la col, lo que sea, todo te lo revisan. Si traes algo que no es, tienes que dar al custodio una cuota para que puedan pasar. Deja tú, ya logras entrar. Un celular. No, deja eso, estamos hablando de cosas mayores. Te voy a hablar de algo simple. Entras y pides a que le hablen a tu reo, ¿no? Porque no están ahí esperando, ¿no? Entonces, se manda la estafeta. Así es. 5 pesos o 10 pesos para la estafeta, para que llamen. Si no te puedes quedar ahí esperando a que llegue a que tu reo nunca sepa que estás esperándolo, ¿no? 5 pesos. La hora de visita. Bueno, ya le das y entonces ya van corriendito por él. Claro. Te cobran 10 pesos por la mesa y 10 pesos por la silla para que te sientes. Claro. Esto es real, esto pasa dentro de las cárceles. ¿Tú crees que no saben los custodios, el director de los penales? Esto sucede. ¿Qué les dije hace un momento? Hay corrupción al interior del personal, de servidores públicos. Y eso es parte del control, y eso yo considero, los derechos, de los grupos. Y eso es los derechos humanos, la falta de los derechos humanos, que tampoco se da a las personas que llegan de visita. Claro. O sea, a modo general, realmente es violento si lo vemos desde ese punto de vista. Ya no me quiero imaginar lo que pasa, porque ya no nos dicen más, cuando hay visita conyugal. O sea, si esto es solo para ir a ver en días de visita, que es creo que martes y jueves, domingo. Es terrible. Imagínate en la visita conyugal. Y hay que pagar para que no le peguen. Hay que pagar para que le permitan dormir, para que le permitan un espacio. No, y hay quienes hasta baño sauna tienen, ¿no? Sí. Sin duda, ahí de pronto se detectan áreas de privilegios que uno no tendría por qué ver ahí. Ahora, estábamos hablando, perdón, es que me quedé con un punto del tema del presupuesto. Si nos acordamos, Felipe Calderón en 2008 le metió más de 175 mil millones de pesos para crear 15 pues, cárceles nuevas, centros federales nuevos, porque justamente había un tema de sobrepoblación. Ahora la cuestión es política también, ya no es que nos falte presupuesto ahora, en ese caso en particular, ya no es que falte espacio. Ahora, como fue una administración la que implementó la idea, que fue la de Felipe Calderón, en la siguiente administración, ¿saben que no? Ese era proyecto del pasado, yo ya no lo voy a terminar porque no, pues ¿cómo le voy a considerar? Le voy a consolidar su éxito, su proyecto, ¿no? Entonces ya pasa también a la parte ya no solo jurídica de la que hablábamos, legal, social, económica, no, ya es la política también. Lo comentábamos hace un momento, es un tema de políticas públicas, es un tema donde están inmersos muchos intereses. Hay muchos grupos de poder involucrados en la administración de las cárceles, y dije administración de las cárceles. Entiéndase bien que hay mucho dinero de por medio, hay grupos de poder muy vinculados y muy interesados en mantener el control y el gobierno de estas cárceles, porque saben que cada procesado
para llamarle correctamente, cada procesado o compurgante representa una cantidad de dinero semanal. Claro, y ¿saben qué pasa? Yo estaba igual leyendo en un artículo justamente en relación al costo que conlleva a un carcelario permanecer dentro de una cárcel. Y hay 4 cárceles en México, incluida la de Santa Marta, en la que los reos tienen que pagar 336 pesos al día, lo que equivale a 10,000 pesos mensuales, únicamente por asistencia. Exacto. Además, tienen que pagar los demás recursos de los que pueden, que les pueden facilitar en las cárceles, como la cama y todo lo que hablábamos, pues, recursos que todos necesitamos para vivir, para subsistir. Los mínimos. Es inaceptable. Bueno, y cama, si alcanzan, porque no hay camas, Exactamente. son petate, suelo, El suelo ¿no? te amarras a los barrotes, Exacto, literal. ¿no? En el norte sucede eso, Sí. se tienen que amarrar a los barrotes. Y eso para que no se caigan, es decir, se quedan dormidos tan cansados que para evitar que se caigan y se amarran al Encima del barrote. otro. Debo hacer una aclaración. Además del problema de hacinamiento, de sobrecupo o de condiciones infrahumanas, hay un problema de salud. Hay un problema muy serio de salud. Hay un tema ahí de homosexualismo terrible. Hay un tema donde si no era homosexual el pobre señor, lo van a hacer homosexual, ¿eh? Y se va a convertir en la novia, la pareja sexual del el que lo agarre, si no tiene para pagar su seguridad, o si no se defiende, o si no forma parte de un grupo delictivo al interior, ¿eh? En este tema de derechos humanos, en Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cuáles serían, por ejemplo, los peores estados en este caso? No sé, Nayarit, Guerrero, Hidalgo. Nuevo León, Tamaulipas, tenemos Jalisco, cuidado. Entiendo que hay solamente uno por ahí que pasa la calificación, ¿no? Que y además es de mujeres, que además si hablamos de mujeres es otro tema. Sí. Ahí Sin lugar a dudas. solamente Sin es lugar a el dudas. 5% de los reos que son mujeres. Bueno, allá ya subió, ¿Ya subió? porque la Comisión de los Delitos en el caso de las mujeres Ok. ya subió y vamos en el 7.3%. Y sí, ya creció el tema. Debemos hacer una aclaración. El tema de los centros de readaptación social femeninos, no representa tanto riesgo ni tiene tanta incidencia de problemas como lo tiene Puerta Grande, Apodaca, Guerrero, por el tema de que algunas mujeres sí se comprometen con los programas de reinserción social. Toman talleres, hacen actividades productivas, que a sus familiares cuando van a la visita se los dan para que los vendan y les lleven recursos. Son mujeres que se comprometen con su familia, con la sociedad, para reinsertarse a la sociedad. Por algún error, cometieron un delito o por algún problema están en la cárcel, están compurgando y reinsertándose a la sociedad desde la cárcel. Y que en algunas ocasiones hasta les dejan tener a los hijos, A los ¿no? niños hasta los 3 años. Pero el problema ahí sería entonces otra vez que no tenemos atención pediátrica, por ejemplo. Es pero- decir, ahí ya la salud no nada más le falta a la mamá, sino Ajá. también al hijo. Al bebé. Pero ¿Y en dónde va a crecer? Es Exacto, pero correcto. y más allá de eso, ¿no? Otro tema de recursos. Es, aparte del tema de recursos, aparte de la atención integral, que debiera haber no solo esta parte de asistencia médica, como dicen, que sí la tienen, porque cuando hay... Bueno, sí la hay. Cuando hay, y déjenme decirles Sí, que sí, sí cuando la hay hay. criminales o detenidos de nivel, como, discúlpenme, pero la señora La Elvester profesora, Gordillo, claro. ella va hasta hospital particular. ¿Y quién creen que paga? Tú, yo, usted, Nuestros ustedes, impuestos. nuestros impuestos. Claro sí que la sí. tienen. Pero volvemos a lo mismo, Para no los que tienen pueden. acceso el resto de la población. Y el tema de los niños en la cárcel es otro asunto, porque no debiera ser el lugar en donde ellos crezcan, no debiera ser el lugar donde ellos necesitan desarrollarse, no debieran ver esas realidades de pequeños, hasta los 3, 4. No, entiendo que el niño debe estar con la mamá y que Claro. sería desgarrador separarlo de la mamá. Y más si en el contexto familiar no hay un apoyo, no hay una ayuda, Están o tienen solas. condiciones de pobreza, que no hay quien se haga cargo de los niños. Pero imagínate ese niño que crece ahí, si estamos hablando de universidades del crimen, No, bueno. ¿qué está viendo eso? Pero punto y coma, y vamos a hacer una pausa porque el Regresamos. tema está muy bueno. Claro. No se vaya, quédese aquí con nosotros en Excelsior Televisión. Estamos ya de regreso en Punto y Coma platicando sobre este asunto y ahí está la pregunta en Twitter para que ustedes también puedan formar parte de la discusión. La pregunta dice, un reo en las cárceles de México. Inciso A, aprende nuevos delitos, B, se reforma o C, sobrevive. Y ahí ya tenemos también algunas de las respuestas. Tere Soria dice, la reincorporación social cuando salen es pésima, ya que por sus antecedentes se les niegan oportunidades laborales y tienden a reincidir.
Sin duda, tienden a reincidir y es que las condiciones en las que la sociedad recibe a un reo es justamente lo que decíamos al principio. No, te lo mereces, mejor púdrete en la cárcel, Clau. Bueno, justamente ahorita que Fabiola abordaba ese tema tan interesante también, el tema de los niños, ¿por qué ellos deben pagar una pena en sus primeros 4 años de vida cuando lo que necesitan es la educación en casa, los valores, implementar este tipo de valores para que no sean ellos parte más adelante del crimen organizado? Mi pregunta ahí, Julio, sería la siguiente. Desde tu punto de vista como especialista, ¿cuáles serían las reformas necesarias que se pudiesen implementar en el sistema penal acusatorio para que este tipo de casos no se lleven a cabo de manera tan injusta como en el caso de los menores, de los infantes? Lo que pasa es que necesitamos que un diputado presente un punto de acuerdo para reformar la ley en materia de atención a estos menores que están viviendo esta amarga experiencia, en algunos casos acompañando a sus madres, sus primeros años acompañando a sus madres. Ellos deberán ser atendidos por el gobierno federal, por el DIF, por la propia Procuraduría, por la Secretaría de Salud, para hacerse cargo en un 100% de su sano desarrollo, de su sustento, de su educación, pero no a llevarlos a abandonarlos a Casitas del Sur, donde después desaparecen los niños misteriosamente. O sea, es que estaban en el DIF, ¿y dónde están los niños? Pues quién sabe, y seguimos preguntándonos. Y nuestro hermano auditorio no nos va a dejar mentir. ¿Dónde quedaron esos niños de Casitas del Sur? Exactamente. Y ahí estaban esos niños, estaban siendo atendidos por el DIF. ¿Y dónde están? Hoy nos preguntamos dónde quedan esos niños y es un asunto que se cayó. Y qué tristeza, o sea, vieron cómo hemos ido evolucionando el tema desde los reos de alta peligrosidad, de aquellos grandes delincuentes que están dentro de las cárceles, que se apoderaron de la cárcel, que son dueños y ponen las leyes, o sea, no solo las pusieron en el mercado del narcotráfico, sino también en el propio centro. De ahí pasamos a los primos delincuentes, a las mujeres y a los niños víctimas, porque sí es cierto. ¿Quién se hace cargo de estos niños? Tú lo acabas de decir, en un estado, un DIF que los abandona porque no hay quien los proteja. Entonces tienen que tener que estar con estas mamás viviendo condiciones de verdad infrahumanas. Ahora, la pregunta que leyó Pau, decía, es un gran problema porque no hay reinserción social, nadie los contrata, no les permiten el trabajo. Y te voy a contar, tú decías al principio que se necesitan más talleres, actividades productivas para que ellos pues tengan un ingreso, sepan y puedan salir eso. Existen, claro. Pero también volvemos a lo mismo, la corrupción interna. Yo sí culpo directamente al Estado y a las autoridades porque lo permiten. Existen los talleres y esa corrupción interna te hace, pues paga y no vas. No hagas nada. No hagas nada, paga y no trabajes. Y es que ¿sabes qué es lo más lamentable, Fabiola? Que no solamente no hay reinserción social, sino como lo comentabas, Julio, los desaparecen. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están esos niños que cometieron un delito que ni siquiera tenían la menor idea de qué es un delito? No, pero los niños no cometieron el delito, son los niños de las mamás reclusas, que como la mamá reclusa no tiene con quién dejarlo, el niño tiene que vivir dentro del penal. O sea, pero digamos entonces que ya forman parte de la mafia, de la delincuencia sí, que se vive dentro de los penales. Es completa y absolutamente desafortunado y lamentable que no tengamos reformas al respecto. Hay iniciativa de ley para disminuir la edad, para que los menores de edad sean sancionados con mayor severidad. Ojo, a los 16 años ya son objeto, en el caso de delitos federales, delitos graves, de una sanción mayor. Creo que también ese ha sido uno de los puntos, de entre más dura se hace la sanción, por ejemplo, en el tema de los estados, pues entonces más rápido tenemos un motivo para meterlos a la cárcel mientras vemos si son o no son, y una vez más estamos en el uso excesivo de las cárceles. Yo te preguntaría, ¿por qué crees que hay niños que cometen delitos? Bueno, cometen faltas, ellos no cometen delitos. ¿Por qué crees que hay menores que cometen faltas? Graves. ¿Por qué crees? No sé, se me ocurre una lista de cosas. De entrada puede ser porque algún familiar ya lo realiza. Otra opción es porque ya no hay opción y ya no encuentran ni trabajo y hay que llevar dinero a la casa. Yo creo que en el mayor de los casos ahí sí es desesperación o un modelo a seguir. Y la tercera, porque la justicia no es implacable con ellos. Claro. Sí, son muchos motivos.
Sí, es multifactorial, por eso tenemos cada día más jovencitos que se integran a las filas de la delincuencia organizada y funcionan desde secuestradores, extorsionadores, traen droga, asaltan casas habitación, secuestran niñas. Yo les voy a comentar un caso lamentable que me sucedió hace como 3 años. Estaba yo con un menor, justamente igual, que viene de una familia de delincuentes. Entonces tenía alrededor de 7, 8 años. Me senté con él en una banqueta, nunca lo voy a olvidar, y le pregunté, ¿por qué haces eso? Porque se dedicaba a robar a las señoras que pasaban, pero con una habilidad impactante. Sí. Les metía la bolsa, la mano en la bolsa, sacaba. Vivir 5 años de mi vida bien, económicamente bien, a toda una vida a base de falta de recursos. Claro, en sus palabras. Claro, claro, claro. Entonces me quedé helada, pero después me puse a pensar y realmente, sí, es la opción que ellos tienen, más si lo ven en casa, como comentabas, Paola. Esos son los valores que les dan, pero qué triste que haya individuos, las nuevas generaciones, consideren, prefiero vivir 5 años de mi vida bien, bajo los estándares de la gente que realmente goza de privilegios, a vivir toda una vida con estas faltas en casa. De hecho, no sé si recuerden, si nos tocó, chicas, que hablamos justo de los niños halcones y de los niños delincuentes y todos aquellos, ¿no? Y cuando estábamos en el programa, Julio, nos llegaron tweets diciendo, en el centro histórico de la Ciudad de México, ahora el derecho de piso lo cobran los menores de edad, los niños. Dense una vuelta allá por el rumbo de Garibaldi, dense una vuelta por el rumbo de ahí de El Carmen. Bueno, que caminar por las calles del centro histórico para darnos cuenta que la delincuencia hoy ya la encabezan muchos menores de edad. Vámonos un punto y coma, ¿no, querida? Sí, vamos a hacer una pausa y regresamos. Claro con más. Que sí. Nos han dedicado algunos segundos. Por ejemplo, Francisca Saavedra dice, espero no quedarme, y yo creo que todos lo pensamos igual, con la idea de que la problemática en las cárceles no tiene solución. ¿Hay algo que se pueda hacer? Julio, escuchamos. Claro que sí. Políticas públicas que realmente estén dirigidas a atender el problema al interior de las cárceles y que no se quede en manos de la corrupción, en manos de la impunidad, en manos de la incapacidad de algunos servidores públicos que, lejos de atender los problemas serios de readaptación social, lo único que hacen es enriquecerse, explotar y violar los derechos humanos de los que están dentro de una cárcel compurgando, porque incluso ellos tienen derechos humanos. Fabi's, conclusiones. Pues eso, a insistir en que se apliquen las leyes, en no permitir que se cometan los abusos ni afuera ni dentro, y buscar los cauces, pues estos abogados oficiales que hay, ¿no? La Defensoría de Oficio tiene exceso de trabajo y falta de personal. Fíjate. Clau. Pues yo creo que sería comenzar desde el origen, atacar la corrupción, porque la corrupción la vivimos en todo México y perdón, pero en el gobierno principalmente, que son nuestro mayor ejemplo. También, por supuesto, la violación a los derechos humanos, respetar los derechos humanos y pues no entregarle a México a la delincuencia organizada, simplemente pensar en las nuevas generaciones. Y ya rápido nada más, hacer el esfuerzo, ¿no?, de las autoridades de separar justo a los primodelincuentes, a los que tienen delitos menores de los que son residentes o que tienen unos delitos más graves, porque ahí es la escuela. Están clasificados, nada más que ya no caben. Hay una clasificación C al interior reclusorio y cuando entra lo clasifican. Bueno, pero ya ahí no caben. se suicidó el violador de la niña del Estado de México. Lamentablemente así pasa. Y pues ahí yo me quedo nada más con el tema de capacitación del personal. A mí me encanta el ejemplo de Saltillo, del femenil en Saltillo, en Coahuila, que es la mejor cárcel que tenemos hoy por hoy. Y nacional. Que pues tendríamos que entonces aprender de lo que estamos haciendo bien, porque sí hay cosas que estamos haciendo bien. Entonces por ahí capacitación del personal, quizás tocar el tema de las cárceles que se quedaron por abrir de aquella administración de Felipe Calderón, que no se queden como elefantes blancos, que se pongan ya listos y a trabajar. Simplemente hay que terminar el proyecto y que sirvan para que no haya sobrepoblación y que entonces se caiga en un autogobierno, ¿no? Yo cerraría con una pregunta. ¿Valdría la pena concesionar a particulares la administración de las cárceles para brindar mejor servicio e implementar nuevos planes y programas de políticas públicas para realmente atender el problema que hoy se vive, lamentable,
en el sistema penitenciario mexicano, que Pues es si las terrible. cosas no se están haciendo Oye, bien, sería ya, una buena posibilidad. Tema Esa para es otro- la pregunta. para Esa otro es la pregunta programa, con ¿no? la que nos vamos y con la que Fluye todos ustedes información. también se quedan en Twitter. Ya saben que esa plataforma es para que ustedes también nos compartan sus opiniones. Muchas gracias, Clau. Al contrario, gracias, Pau. Fabis. gracias. Y muchísimas gracias, Julio. Gracias a Pues ustedes, así es como gracias nos por la despedimos invitación, de qué esta amables. Gracias por edición de Punto y Coma. acompañarnos. Hasta luego.